Hola, ¿cómo están a todos nuestros participantes del curso? El día de hoy vamos a estar con el doctor Gonzalo Araoz Marinkovic, que él es odontólogo del CEFAM de Pukeldon. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Mari, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, el día de hoy la idea es que Gonzalo nos va a contar acerca de su experiencia del buceo y por qué un dentista está metido en el agua. Que nos cuentes un poco de cómo llegaste a realizar cursos de buceo y estar en el mundo del buceo. Ya. Bueno, como dijo Mari, soy dentista EDF actualmente de la comuna de Pukeldón, especialmente en el CEFAM. Atiendo ahí desde este año y antes estaba en el norte, en la comuna de Patria, en la cordillera de la Cuarta Región. Y mi acercamiento al agua, o sea, siempre he estado involucrado en el agua. Ya desde chico hice natación, eh, desde muy pequeño, desde los 4 años. eh, Me gusta mucho entrenar, después fui seleccionado nacional también de natación, y con el paso del tiempo, después entrando a la U, fue bajando un poco la carga, y después cuando ya me fui al norte me di cuenta que no tenía dónde entrenar, entonces busqué otras alternativas, y las cuales fueron el buceo. Y me encontré con una grata experiencia con este lindo deporte, que en muchas áreas no es tampoco considerado como un deporte, sino que es una actividad plenamente profesional. Ujú. Pero ese básicamente fue mi como acercamiento al buceo. Ya pasar de el cariño que siempre le tuve al deporte básicamente relacionado con el agua, a todo lo relacionado con el mar también, de aguas abiertas, a pasar al buceo. Gonzalo, quería hacerte una consulta. Eh, ¿Qué cursos has hecho del buceo? Y que nos cuentes en qué consiste cada uno, ¿puede ser? Sí, pues obvio. Ujú. Mira, yo he hecho 4 cursos de buceo, todos relacionados con PADI, que es una de las certificaciones internacionales de las cuales bueno, certifican, bueno, valga la redundancia, para poder bucear libremente en todo el mundo. El primero es el Open Water, que es como el más básico que hay. Al fin y al cabo, que es el que te da toda la base para poder optar y entender cuál es la dinámica de los equipos que se usan, entender la flotabilidad que uno tiene que tener debajo del agua, en profundidad, entender la gravedad, cómo funciona también bajo el agua, las atmósferas que se van eh, afectando el cuerpo, entender conceptos básicos de la narcolepsia, también de cómo se va acumulando el nitrógeno en el equipo que uno va usando, porque al fin y al cabo uno siempre piensa que el tanque en el cual uno va bajando para poder respirar es oxígeno y al fin y al cabo no es oxígeno, No. sino que es aire netamente, propiamente tal, oxígeno más nitrógeno en un porcentaje mismo. Entonces ese nitrógeno en la medida que uno va bajando y profundizando se va acumulando en el cuerpo y va generando mella también en la dinámica física. Entonces todo eso te lo va adquiriendo y te lo va dando la profundización del curso mismo del Open Water. Te enseñan también los diferentes trajes que uno puede usar para ir maleando un poquito la temperatura, en especial que aquí en Chile las temperaturas son bastante bajas, entonces es importante también saber qué tipos de trajes uno puede usar. Y los diferentes equipos e implementos que uno también puede usar, tipos de linterna, cuchillos, boyas de precaución, el manejo de buceo en equipo, porque el buceo no es el buceo jamás, jamás, jamás es un deporte individual, jamás, por lo riesgoso que es también. Siempre hay que bajar, perdón, con alguien que sepa de la zona, o si es que se bajan a hacer buceos libres, siempre tener la posibilidad de tener a alguien a la mano en caso de algún tipo de emergencia. Ujú. Después de eso después del Open Water está el curso que es el Advance. ¿Ya? El Open Water te permite bajar hasta un límite que te avala hasta los 18 metros de profundidad, y después tú pasas al curso Advance, que es como una especialización del mismo, en donde te permite ya tener una certificación de poder bajar hasta los 30 metros. Y eso también te abre una gama de posibilidades y de conocer diferentes tipos de áreas del mar.
Ya cada como límite que uno va quebrando, bajando en el buceo, 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros, son paisajes y condiciones completamente diferentes. Mira, ¿Ah? Más hostiles también por lo demás, mucho más bellas también por lo demás. Entonces, te va dando una idea de cómo funcionan las corrientes marinas, de cómo funciona el buceo táctico al final, porque uno tiene que preparar el buceo con antelación. Uno puede decir, ya, tirémonos a bucear. No, pues hay que manejar también la cantidad de PSI que uno va teniendo dentro del tanque de aire, ir planificando un buceo más escalonado, que quiere decir que nosotros bajamos hasta el fondo, y después vamos subiendo para poder extender el tiempo de buceo que nosotros tenemos, porque a mayor profundidad el aire se va condensando. Y si se condensa más, nosotros al final consumimos mucho más rápido ese aire. Entonces, si nos quedáramos por completo abajo, se nos acabaría el aire y después subir a esa cantidad de profundidad y aumentando la presión sería bastante perjudicial. Después de eso está una variante, como una ramificación del Advance, que es el Rescue, que básicamente es como salvataje en profundidad. Ya es como un acercamiento a lo que se hace en el SP y el ACLS fuera en urgencia, pero aplicándolo un poco en las condiciones que uno tiene en el mar. ¿Ah? Esas condiciones se van dando básicamente porque los niveles de presión en las zonas de vacío que nosotros tenemos en nuestro cuerpo van generando un aumento de presión, aumento también del nitrógeno, y eso puede hacer que perfectamente una persona entre en un estado de shock bajo el agua en profundidad, o se desmaye, o perfectamente una persona que no esté en las condiciones preparadas físicamente tenga un infarto. Entonces todo eso tiene que ir manejándose de tal forma de entender más o menos cómo funciona la dinámica corporal, más o menos como un acercamiento muy básico a lo que es la medicina del buceo, ¿ah? Y aplicarla en tu propio compañero o en un buceo más colectivo, ya sea en profundidad o en la superficie marina. Y tengo una subespecialidad que es el buceo deep, que a mí en lo personal me gusta mucho el buceo en profundidad por lo que conlleva la investigación de naufragios, me gusta mucho las zonas que no se puedan ver porque ya no llega la luz del sol, sino que hay que bajar con linterna específica como para buceo. Son zonas muy poco vistas, ya más allá de los 30, 40 metros, que es lo que se enfoca el buceo deep. Eso te permite bajar hasta los 40 metros, que ya después de los 40 metros uno tiene que empezar a hacer los cursos TEC, que son buceos técnicos, que son mucho más especializados y que escalan durante una cierta cantidad de tiempo y después hay que ir renovando, que son más para los buzos profesionales. Y básicamente eso. El buceo en profundidad es el DEEP. El último curso es un acercamiento mucho más interesante a lo que es un ambiente del planeta, un ambiente de la naturaleza que es muy conocido también para el ser humano y que muy pocas personas tienen el acceso para poder observar. Entonces, además de ser un deporte extremo, es un deporte muy bonito. Es un deporte que te da mucha satisfacción cuando se logra. Y el aprendizaje y el entendimiento también de las corrientes marinas, el aprendizaje también de la fauna marina, de la flora marina, el cuidado de la misma, te da otro entendimiento de cómo funciona nuestro planeta. Gonzalo, consulta, en el último curso que hiciste en el DIF, ¿se ocupa el mismo aire que uno ocupa en los otros cursos o te hicieron ocupar alguna diferencia? Si nos puedes contar más acerca de eso, que muchos no Sí, tienen. pues obvio, mira, tú puedes ocupar el mismo tubo de aire, ¿ya? Perfectamente tú puedes ocupar el mismo tubo de aire, o incluso, pero claramente el tiempo de buceo disminuye considerablemente, porque se hace un buceo que estratégicamente se baja lo más profundo posible, y después, como había mencionado antes, se intenta hacer escalonado, cosa de extenderlo. Hay otra variante del mismo que te enseñan a usar dos tanques de aire, ¿ya?
Uno va cargando en la medida 2 tanques de aire que se pueden tener al lado, o se pueden usar unos chalecos especiales que te mantienen equilibrado para tener una flotabilidad neutra más fácil de manejar. Más ¿Ya? hidrodinámica en ese sentido. Exacto. Uno va también cambiando el regulador, o sea, hay que tener una buena técnica, cosa de no desesperarse de abajo, poder agarrar bien, enganchar bien las cosas, cambiar y enroscar bien las zonas del regulador con el tubo de aire, ¿ya? Bueno, eso se va planificando y se practica harto fuera del agua, entonces cuando llega el momento no se vuelve tan complicado. Y lo otro son los tanques enriquecidos con nitrox, que son tanques de aire que tienen una mayor cantidad de nitrógeno, ¿ya? Que extienden también la posibilidad de que del consumo de aire, al fin y al cabo, en el cuerpo sea más eficiente, ¿ya? Esto también conlleva más riesgos porque hay ciertas medidas de precaución que uno tiene cuando va subiendo para ir liberando ese nitrógeno del cuerpo y que no tengamos narcolepsia fuera del agua, ¿ya? Y eso te lo va enseñando los cursos avanzados o el curso de la subespecialidad que es el DIP. Pero esas son como las 3 variantes que hay hasta ahora. Hay otros tipos de tanques que se pueden usar, pero son mucho más específicos y requieren cursos especializados para poder hacer, ¿ya? Pero esas son como las posibilidades de extender el buceo en profundidad. Gonzalo, tú que ahora vives en Chiloé y que tienes esta experiencia del buceo más cercana, eh, ¿qué opinas que los funcionarios como nosotros, que estemos cerca de atendiendo a buceadores, tengamos el acceso a estos cursos, aunque sean de PADI o que sean de la DAN o el CCI? ¿Qué opinas acerca de esto? Yo creo que se vuelve fundamental en Chiloé este tipo de cursos para los funcionarios de salud, básicamente porque mucha gente de Chiloé realiza buceo, ya sea para sus labores de trabajo cotidiano, de forma profesional incluso, y que lo han hecho toda la vida, ¿ah? Y que no tampoco tienen mucho conocimiento de los riesgos que conlleva esto, ¿ya? Entonces, tampoco se maneja cuáles son las complicaciones que pudiesen tener estas personas cuando bucean mucho tiempo o no se cuidan respectivamente. Entonces, cuando llegan a ciertos consultorios, hospitales, en donde se requieren cámaras hiperbáricas, en donde se requieren tratamientos específicos para la narcolepsia, en donde se requiere cuidados específicos para las personas que tienen complicaciones, riesgos en el buceo, ya sea de forma artesanal, profesional, por las pesqueras, los mariscadores, etcétera, se requiere que los profesionales de salud tengan un entendimiento mucho más profundizado de esto, ¿ya? Se ha dejado mucho de lado, considero, este tipo de como formación, que también lo engloba dentro de la medicina deportiva, o sea, se ha considerado el buceo como un deporte cuando hay zonas del país en donde es el estilo de vida que tienen ciertas personas. Y es el trabajo, Entonces, no es las solamente personas no pueden optar a exacto, es un trabajo, sí. ellos viven así. Entonces, que el área como de salud de ciertas zonas del país se enfoquen en tener un conocimiento por lo menos básico de cómo es el manejo de los riesgos que tienen este tipo de profesiones, digamos así, me parece sumamente importante, ¿ya? En especial el manejo en ciertas zonas, quizás como Quillón, como Keilen, como Castro, tener condiciones específicas, como lo había mencionado antes, como cámaras hiperbáricas, para tener el manejo óptimo para poder tratar a estos pacientes que tengan ciertos riesgos, que tengan cierta problemas dentro de lo que es el buceo, que son muy cotidianos, o sea, puede ocurrirle a cualquier persona estando en muy, muy buen estado físico o estando en mal estado físico. Claramente teniendo un mal estado físico, teniendo sobrepeso, teniendo enfermedad sistémica, aumentan los riesgos como todo, pero son complicaciones que pueden ocurrir. Y se necesita del conocimiento básico de los funcionarios de salud para eso. Sí, bueno, como hablaba con el doctor Mario Zavala en otro webinar, bueno, él nos contaba que en Melinca pasa mucho que el buceador artesanal, el que está más desprotegido, porque al fin y al cabo no tiene una aseguradora, no tiene la H, no tiene otro medio, entonces ellos recurren
directamente a la posta de salud rural. Y el conocimiento de los pescadores artesanales no es que sea algo como técnico, como que lo lean de un libro, no, como que se lo Claro, pasan, como tú te tiras al agua a los 15 años y aprende y sube y baja, y no olvidamos de los relojes, de los profundímetros, de todo. exacto. No, pasa algo súper básico porque uno de los principales síntomas que uno tiene cuando tiene narcolepsia es el dolor de cabeza, ¿ya? Ujú. Es algo súper común, o sea, uno tiene dolor de cabeza y pasa, o sea, toma un paracetamol, un ibuprofeno y ya. Las personas con menor conocimiento hacen lo mismo, esperan, pero en cambio las personas que bucean desde muy chicos, desde mucho tiempo, están basalmente acostumbrados a sentir ese tipo de dolor. ¿Ah? Y cuando ya no es muy, muy, muy intenso, recién recurren a la atención de APS, al consultorio, al hospital de referencia que tenga, ¿ya? Y eso es súper peligroso porque esa acumulación constante de nitrógeno, constante, va causando mella al final que provoca complicaciones mayores que necesiten hospitalizar al paciente. Entonces, si los funcionarios de salud no comprenden ese tipo como de... Gonza, ¿sabes qué? Me justo se quedó el video parado cuando me dijiste los profesionales de salud y ahí justo se quedó parado. Cuando estaba finalizando. Ah, Sí, si lo podías repetir, por favor, sería ideal. hoy perdí la idea, pero lo más probable es que haya sido lo mismo que he mencionado últimamente, que eh, es la importancia básicamente del manejo y el entendimiento de la historia clínica del paciente. O Ujú. sea, si un paciente llega y es buceador y llega con ciertas complicaciones de mareo, de dolor de cabeza intenso, pérdida de equilibrio y es buceador, o sea, hay que comprender de forma inmediata que necesita una compensación con respecto a la narcolepsia. No es lo Ya, mismo cuando que tratar a un paciente que es buzo a que a otro paciente que no es buzo. Uno tiene que tener exacto, conceptos básicos, sobre todo en estas zonas que son mariscadoras, donde se exactamente. produce tanto el buceo de distintas formas, tanto artesanal como profesional. Gonzalo, hablando también sobre el tema del curso de los que tú hiciste, quería hacerte una pregunta. ¿Cuánto es lo más bajo que has estado en el agua? Lo más bajo, Sí, 47 metros han sido, ya. 47 metros. Bueno, eso básicamente, yo como que rompí la norma de pasar de 40 metros porque es como lo que te permite el curso DIP, pero es porque yo estoy empezando a hacer los cursos TECH, Ya. ya, que te permiten ir bajando cada vez más. Entonces, mi primer acercamiento al primer curso TECH que empecé a realizar con mi instructor era ir viendo las condiciones en las cuales las condiciones físicas que uno va teniendo, bajando cada vez más. Entonces, una de las primeras etapas es como ir bajando cada 3 4 metros Mira. por cada profundización e ir viendo cómo va reaccionando el cuerpo. Entonces, 47, creo que 47 y medio, 47,5 fue lo que alcancé a bajar antes de que empezara todo el tema de la pandemia y no poder seguir con los cursos. Oye, qué Así que eso ha sido entretenido. lo más que he bajado. Y bueno, y también fue con mi instructor, entonces me da una confianza y un acercamiento distinto a hacerlo de forma recreativa. Ujú. Oye, Gonzalo, ya finalizando, ya como dándole, ya la pregunta es como, eh, ¿dónde nos aconseja a nosotros los funcionarios seguir con esto? Porque yo sé que en Chiloé no hay tantos cursos, pero eh, ¿cómo lo hiciste tú? ¿Cómo fue el acercamiento? Que nos puedas dar consejos para poder, en caso que queramos seguir perfeccionando y sabiendo más acerca de esto, nos puedas Mm. como aconsejar dónde podemos acceder. Mira, yo tengo entendido que acá hay un centro de buceo, creo que es Patagonia, Dive Patagonia o Patagonia Dive, no me acuerdo bien,
que entrega los cursos de buceo básicos, ¿ya? No te sabría decir cuáles específicamente, pero lo más probable es que el Open y el Advanced lo realicen, ¿ya? Esto claramente es una inversión personal, o sea, en la persona que le guste o que se interese en esto va a empezar a invertir en realizar estos cursos porque tampoco son baratos, ¿ya? Pero mi acercamiento en lo personal, un acercamiento, como lo dije en el principio de la conversación, fue de interés deportivo y recreativo. Ya, yo me interesé mucho en el buceo básicamente porque me han interesado siempre los deportes acuáticos y era mi acercamiento en las condiciones que tenía viviendo en el norte. Bueno, estaba en la cordillera, entonces tenía que viajar hasta un cierto punto para poder realizar mis cursos de buceo y eso me motivaba bastante. Y los hice todos en el mismo lugar, entonces siempre se genera una cierta continuidad con el instructor el cual uno tiene estos cursos. Y si se da acá en Chiloé y hay un curso establecido, o sea, un centro de buceo establecido, lo importante es también tener esa continuidad con ellos. Siempre, si vas a empezar el Open, que es el básico, después el Advanced con ello, y si quieres seguir profundizando en tus conocimientos con respecto al buceo, seguir con ellos porque eso va generando también confianza dentro de quien te está enseñando. Y esa confianza es lo que te va dando también mayores libertades y condiciones en las precauciones que uno va teniendo en el buceo de profundidad. ¿Mm? Bueno, te quiero dar muchas las gracias, Gonzalo, ¿verdad? Te pasaste, De gracias nada, por Mare. la entrevista de hoy. Y bueno, y cualquier cosa, bueno, me voy a estar comunicando contigo. Así que muchas gracias, Genial. Gonzalo. De Eh, nada, gracias a ti por y invitarme. gracias por tu tiempo y darnos una perspectiva muy distinta, porque normalmente, como tú decías, la medicina del buceo a nosotros no nos enseñan en la universidad, nos dan como un repaso de fisiología y sería, pero que lo profundicemos Claro, como que está en cada uno, como lo hiciste tú, como exacto. lo hizo, bueno, todas las personas que entrevisté. Ahora, sería ideal que los centros de salud en ciertas zonas específicas, en especial acá en Chiloé, se tomaran el tiempo y consideraciones de cómo la misma población y la ciudadanía tiene esto y entregaran estos tipos de cursos a las personas que les interesa profundizar mucho más en la medicina del buceo. Al fin y al cabo, que es parte de la medicina deportiva, pero con un conocimiento básico mínimo por lo menos de lo que conlleva este tipo de riesgos en esta profesión. Sí, porque al fin y al cabo, independientemente que tú tengas todo seguro, siempre hay un riesgo al bucear, y eso es algo que te dicen los Exacto, instructores y también te lo dicen tanto en el buceo profesional, eh, porque como tú lo mencionaste, es un deporte de alto riesgo, exacto, es una profesión también de alto riesgo. exacto. De hecho, bueno, qué bueno que lo mencionaste, porque una de las principales cosas que te preguntan cuando empiezas los buceos es si tienes apnea del sueño, si tienes algún problema respiratorio, si usas medicamentos, qué tipos de medicamentos usas, ¿ah? Y todo eso va acompañado de ciertas enfermedades sistémicas que el grueso y la mayor cantidad de pobladores de Chiloé mantiene. Entonces, el sueño es algo muy normal en nuestro país, ya considerando los niveles de obesidad que hay, los niveles de hipertensión que hay. Entonces, la mayoría de los buceadores que lo hacen de forma artesanal y lo han convertido en su trabajo, llevan una vida de alto riesgo, de alto riesgo. Entonces, depende también de nosotros como profesionales de la salud comprender que es normal que no tengan el acceso tampoco a esos conocimientos y que no tengan el acceso tampoco a poder cuidarse ese tipo de cosas, ese tipo de enfermedades o ese tipo de riesgos que vayan a tener dentro de su propia profesión. Entonces, por eso el hincapié y la motivación a que las personas que les interesa esta área se motiven y cuidemos a la población en sí, entendamos cuáles son los riesgos que hay y tengamos una idea y un concepto mucho más acabado de cómo poder tratar las complicaciones que tengan
estas personas que trabajan en esto, estos profesionales que se dedican al buceo. Sí, es verdad. Muchas gracias, Gonzalo. De nada, Mari, Nos muchas gracias quedamos a con ti. ese mensaje y bueno, te doy muchas gracias por tu tiempo y por tu disponibilidad. Nos estamos viendo. Gracias, que estés muy bien. Chao, que Chao, te vaya chao. muy bien. Gracias, chao.